Hola amigos, bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier y hoy tenemos este programa entre semana dedicado a lo que es ejercicios y nutrición y tenemos una segunda edición de preguntas y respuestas. Tenemos para responder a todas estas preguntas, por supuesto, a nuestro colaborador y especialista en nutrición y en ejercicios, Saúl Gutiérrez. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, como siempre, muy contento de estar en el programa y bueno, listo para escuchar las inquietudes de todas las personas, de los seguidores. Como en el anterior programa me encantó porque ahí conocemos un poco más de lo que opinan, de lo que piensan, si tienen alguna confusión con algún mito o sobre todo si quieren conocer más sobre entrenamiento, nutrición y salud, que es lo que nos mueve para seguir viviendo. Exactamente, exactamente. Pues tenemos eso, un programa muy interesante porque estamos tratando de escoger entre las preguntas que nos envían las preguntas que son las clásicas, pues las preguntas que con más frecuencia se escuchan, ya sea en el ámbito del gimnasio o cuando las personas quieren iniciarse a una nueva rutina de una alimentación más sana. Bueno, vamos entonces a pasar nosotros con esta primera persona, este primer video, pero antes de ello les quiero recordar que si tienen alguna pregunta, como las que van a ver el día de hoy, las pueden enviar, ya sea por escrito o enviar su video al correo electrónico que aparece en estos momentos bajo su pantalla. Ven ese banner que está rodando, ese es el banner que ustedes tienen que tomar nota rapidito para que entonces nos puedan enviar esas inquietudes. Incluso al final hablaremos un poco más del sistema de nominaciones para participar en las entrevistas del programa. Así que bueno, vamos a ver la pregunta número 1 es de Ana María. Ella nos está mandando esa pregunta desde Bolivia. Así que veamos qué tiene Ana María. Hola Saúl, ¿cómo estás? Soy Ana María Vargas de Cochabamba. Quería preguntarte, Saúl, ¿cómo puedo hacer para mantener la masa muscular haciendo ayuno intermitente? Muchas gracias. Chao. Bueno, Saúl, esta es una pregunta interesantísima de cómo mantener la masa muscular haciendo el ayuno intermitente del que anteriormente hemos hablado en el programa. Sí, muchas gracias, Ana María. Es importantísimo mantener la masa muscular y sobre todo nos tenemos que enfocar a saber consumir las proteínas. Cuando hacemos ayuno intermitente, dependiendo de la cantidad de horas que estamos haciendo el ayuno, debemos aprender a organizarnos un poco en nuestra alimentación, porque es muy común que haciendo el ayuno intermitente reduzcamos sí nuestro consumo de alimentos, pero cuando la persona se acostumbra a no comer mucho, puede ocurrir un problema de desnutrición, ¿sí? Puede empezar a dejar de comer muchos nutrientes porque ha acostumbrado a su cuerpo, y por decir a su estómago, a no consumir mucha comida. Entonces ahí entramos en un conflicto entre lo que es lo bueno del ayuno intermitente y lo poco saludable que es no alimentarnos bien. Sobre específicamente el tema de la masa muscular, es muy importante consumir proteínas. La relación que yo recomiendo y recomiendo a los expertos es de 1.2 a una persona que tiene poca actividad física a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Si la persona tiene más actividad física, vamos desde 1.5 gramos hasta 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Para hacerle más fácil la ecuación. Por ejemplo, yo peso 80 kilos. Lo que yo consumo al día en proteínas, y como tengo actividad física muy intensa, hago CrossFit, corro, hago spinning, bueno, hago una actividad muy combinada, yo consumo como 2 gramos de proteína al día. Entonces, mi consumo es de 160 gramos de proteína diaria.
Si lo quisiera comer simplemente como comida, tendría que comerme, no sé, comerme toda una cantidad enorme de proteína, ya sea en carne de res, de pescado, de pollo, o en comida como la quinoa, que es una de los alimentos que tiene mejor cantidad y calidad de proteína. Entonces, en lugar de eso, yo me suplemento con una proteína de suero, que por servicio, por bebida, tiene como 25 gramos. Con eso llego a mi nivel de consumo de proteína diario y puedo mantener la masa muscular. Entonces, si digamos la persona durante el ayuno intermitente, perdón, terminado el ayuno, quiere consumir, pero el tiempo no le alcanza o no tiene mucha capacidad de cocinar, de consumir, es muy recomendable tal vez consumir un suplemento de proteína. Pero lo importante, si quiere alimentarse de forma natural, debe comer en esos rangos, es decir, entre 1.2 a 1.5 cuando se hace actividad moderada, de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Ahí en internet uno puede encontrar muchísimas tablas donde puede encontrar la cantidad de gramos de proteína en cada porción de alimento, sobre todo en 100 gramos. Es decir, si uno consume 100 gramos de pollo, de pechuga de pollo, tiene en esos 100 gramos aproximadamente 25 a 27 gramos de proteína. Si consume obviamente 200 gramos, va a tener como 50 gramos. Si la persona quiere consumiendo, por decirles, comida algo vegetariana, tiene que consumir un poquito más en cantidad. Por ejemplo, la quinoa, que es o quinoa, como le dicen en otros lados, que es uno de los alimentos alimentos vegetales que más proteína tiene aproximadamente por 100 gramos de quinoa, tiene como 12 a 11 gramos de proteína. Entonces, si quiere llegar a esa cantidad de proteínas al día, tiene que consumir un poquito más de quinoa. Y todo tiene esa relación. Uno puede hacer ese cálculo y puede obtener más fácilmente la relación teniendo una tabla que todos podemos encontrarla en internet. Obviamente que sea de una fuente confiable, por favor, ¿no? Claro. No de cualquier blog que no está, que no tiene estudios, ¿no? Y te quería preguntar una cosa, Saúl. Cuando tú hablas del suero de a los lácteos de la leche o qué tipo de suero es el que consumes. Exactamente, es el suero de leche. El suero de leche es una de las fuentes más puras de proteína que se puede obtener. Entonces, ese suero lo deshidratan y lo convierten en un polvo, y eso lo mezcla uno con agua y ya tiene un suplemento, pero poderoso, de proteína. Oh. Hay otros suplementos también, hay suplementos de soya, hay de otros alimentos que pueden ser vegetales, pero la calidad de ese producto no es tan grande. Es decir, en un servicio de proteína de soya uno puede tener en un servicio, es decir, una tacita de las que viene entre 5 y 7 gramos. En cambio, el suero de leche en un servicio, en una tacita de esas pequeñas, tiene como entre 20 y 25 gramos. Es mucha mejor calidad. Ahora, hay un tema interesante sobre la proteína. Lamentablemente, para los que no consumen la proteína animal, la proteína vegetariana tiene menos aminoácidos, es menos completa. Entonces, si uno quiere mantener masa muscular, tiene que pensar mejor, es decir, organizarse mejor para el consumo de proteína si es que no consume carne. Es mucho más fácil comerte un filete y listo, y solucionado el tema, que tener que preparar mejor, planificar y comer más cantidad de soya, con una combinación de quinoa, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco más complejo, pero obviamente se puede. Lo que sí aumenta el trabajo es sí algo para aplicar mejor. Claro. ¿Sabes que un médico me dijo una vez que la única combinación que es vegetal, de donde se puede obtener el mismo tipo de proteína animal, es la lenteja y el arroz mezclados? Y yo dije, bueno,
pues, wow, para el que es vegetariano, pues a lo mejor eso será un sustituto, ¿no? Para la proteína de la carne. Lamentablemente no. La lenteja tiene igual una buena cantidad de proteínas, pero la proteína está compuesta por aminoácidos. Sí, los aminoácidos, imagínate que la proteína es el muro y los aminoácidos son los ladrillos. Entonces, una proteína completa, sí, las proteínas completas que tienen todos los aminoácidos son las proteínas de origen animal, la leche, las carnes, y tienen todos los ladrillos, por decir, en ese muro. En cambio, la proteína vegetal, imagínate el muro, pero que le falten varios ladrillos. Sí, no es un muro tan sólido. Okay. Hay las opciones, si uno puede consumir, pero hay muchos estudios que recomiendan sobre todo no restringir a los niños en desarrollo el consumo de carnes. Recomienda porque obviamente puede tener alguna deficiencia. No es que el niño no va a crecer o le va a pasar algo terrible, pero puede tener alguna deficiencia nada más en su alimentación. No es que es algo tan terrible, pero obviamente sí necesita consumir muchas cosas. Y se sigue recomendando el consumo de lácteos y de huevo. En algunos casos, por motivos religiosos, por motivos ideológicos, a muchos niños les han restringido el consumo de cualquier proteína de origen animal. Y sí está documentado que esos niños que les han restringido el consumo de proteínas sí tienen serias deficiencias nutricionales, serias deficiencias. En Europa, en algunos países ya han sacado algunas normas y leyes que prohíben a los padres no alimentarlos adecuadamente y que más bien hasta pueden darles algunos, hay algunas leyes que protegen a los niños, ¿sí? Y que tienen sanciones contra los padres que no alimentan bien a sus hijos o que por algún motivo ideológico no les dan proteínas. Oh, wow. Yo sí puedo decirte que yo desde pequeña era alérgica a la clara de huevo, pero era la clara, era impresionante. Yo no podía comerla. Parece que, según la explicación que me han dado ya después, que a cierta edad, si se le da muy temprano al niño, parece que no está totalmente desarrollado la forma en que lo va a digerir. La cosa es que yo no podía y tuve esa alergia, pero yo no podía comer galletas, pasteles, no podía comer absolutamente nada que tuviera huevo, nada. No podía comer, entonces parecía que yo estaba en una constante dieta. Y eso hasta los 18 años. Era que hasta si yo tocaba la clara del huevo, las manos se me inflamaban, se me ponían rojas, todo lo podía devolver. Y eso es un caso que pasa con cierta frecuencia. Aquí se ve bastante también en Estados Unidos. Y por eso, bueno, hay que buscar, ¿verdad?, las alternativas, ¿no? Para darle a los niños su nutrición balanceada. Para nutrirse. Exacto, hay que encontrar una nutrición balanceada. Y si uno tiene algún impedimento, ya sea ideológico o impedimento como en tu caso, una alergia, un impedimento de salud, cuesta obviamente un poco más de trabajo, pero uno debe encontrar la forma ideal para nutrirse. Sí. Entonces, lo importante es encontrar la forma balanceada, dependiendo además de uno cómo puede organizarse y de qué alimentos tiene a su alcance, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece si continuamos entonces con nuestra siguiente pregunta, Sí, Saúl? claro que sí. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es nos las hacen desde Venezuela y él es Enrique. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Mantilla y estoy en Venezuela. La pregunta básicamente se basa en qué tipo de alimentación y ejercicio debemos hacer las personas que nuestro día a día es trabajo de oficina y de la oficina a la casa a la oficina. Y si existe algún tipo de actividad física que sea recomendada hacer en nuestro entorno laboral. Gracias. Feliz día. Gracias a ti, Enrique. Y sí, esa es una pregunta que nos llega muchísimo. Vamos a ver, Saúl,
¿Qué nos dices de eso? De las personas que están ocupadas siempre, trabajando, tienen unos horarios muy ajustados y de repente también pues tienen familia, llegan a la casa y tienen tantas ocupaciones que el tiempo de hacer ejercicio es poco. ¿Hay algo que puedan hacer en su lugar de trabajo y ejercitarse? Sí, sí. Bueno, hay varias medidas que uno puede tomar. Primero, la primera y básica es no tomar ascensores, sino subir las gradas. Es muy buen ejercicio, es ejercicio cardiovascular, trabaja los cuádriceps, el bíceps femoral y bueno, trabajan varias partes del cuerpo, también trabajan los glúteos al subir las gradas, entonces dan tonicidad a la parte baja de las piernas, etcétera, etcétera. También es un masaje al corazón. Entonces, lo básico, no utilizar ascensores y utilizar las gradas. Sobre todo ahora en esta época de la pandemia, las personas además no tienen muchas restricciones, prefieren también quedarse en casa. Entonces, bueno, darse un descanso de 15 minutos y bajar y volver a subir las gradas también es una alternativa interesante. Luego, yo recomendaría, sobre todo, siempre darse por lo menos media hora al llegar a casa o media hora antes de salir en la mañana. Si tiene que salir muy temprano, bueno, ahí madrugar es a veces mucho más difícil. A mí me cuesta terriblemente madrugar, pero darse un poquito de tiempo. Si le cuesta a la persona madrugar, darse tiempo en la noche. En la época justamente de la pandemia, yo a veces hacía mi trabajo, estaba todo el día, como comentamos al principio del programa, hace varios meses, estaba dando clases en línea, muchísimas clases en línea, y haciendo mi trabajo también en línea, teniendo reuniones como arquitecto. Y llegaba a las 10 de la noche, 11 de la noche, y lo único que hacía era agarraba unas pesitas que tenía y empezaba a ejercitarme. Yo recomendaría también que se tome 15 minutos en la oficina si tiene momentos de descanso, que se lleve un maletín. Hay un maletín con mancuernas que pueden ser graduables, que las puede graduar y que les puede poner el peso que quiere, y comenzar a ejercitarse. Hay rutinas, miles de rutinas en internet donde uno puede ejercitarse en 15 minutos. Entonces, simplemente es darse un descanso. Este descanso de actividad mental del trabajo, que se convierte en actividad física, también va a ayudar a que la mente un poco se relaje, que también las ideas también mejoren, que haga fluir un poco de sangre en todo su sistema, y eso es muy beneficioso en todo sentido. Entonces les recomendaría caminar más, subir más gradas, si se puede, comprarse un pequeño maletín con mancuernas o con unas pesas, ¿sí? Y ejercitarse un poco, siempre tomarse 15 minutos. Y si las personas, hay muchas personas que tienen niños en casa. El otro día hablaba con un alumno justamente de ese tema. El compartir con los niños el ejercicio es increíble. Y no solo es beneficioso para la persona que hace el ejercicio, sino los niños, cuando ven a sus padres, a sus hermanos haciendo actividad física, aprenden, lo toman como ejemplo y se vuelve una parte importante de sus vidas. Sí. Yo hago muchísimo ejercicio gracias a que me acuerdo que mi papá iba los fines de semana, íbamos a un club y jugábamos paleta. Paleta se llama, es como el racquetball ahora. Sí. Y jugábamos en una pared, en un frontón. Yo lo veía primero jugando, yo me antojaba, quería jugar, después con mi hermano empezábamos a jugar y teníamos duelos encarnizados de 1 hora, 2 horas, de la revancha, etcétera. Pero eso ha sido lo que cambió mi vida, lo que ha hecho que, viendo a mi papá, que yo me inspire para seguir siendo actividad. Y a mí me encanta porque ahora mi papá y mi mamá todas las mañanas, muchas veces los llamo por teléfono y están haciendo yoga, están haciendo actividad física. Ellos hacen mucho yoga, ellos son vegetarianos y me encanta verlos así. Su calidad de vida es muchísimo mejor que de muchas personas que son sedentarias. Ese ejemplo para mí ha sido fundamental para tener una vida sana, y eso es lindo. Eso es lindo para que las personas compartan con sus hijos, les enseñen y así motivan algo bueno, enseñan algo bueno a sus hijos. Claro, y sabes una cosa, Saúl,
comentando en base a la pregunta de Enrique, yo he visto que hay compañías que tienen un receso y hacen un receso donde hacen ejercicios. La misma compañía ofrece esos recesos de ejercicio. Y además también ahora como está lo de la pandemia y bueno, todavía la gente se está reorganizando, hay muchos servicios que han hecho también online. A lo mejor un entrenador, tienes 15, 20 minutos y ese entrenador te hace esa rutina y haces una rutina en la oficina vía videoconferencia. Eso son cosas increíbles. No tenemos excusa porque el mundo digital es maravilloso. Además, lo que tú dices también de hacer ejercicio, de ver a los padres hacer ejercicio, eso y de formar parte de ese núcleo de ejercicios es increíble. Por acá cerca hay un sitio donde la gente va a caminar, hay un sitio que es eso, pues una caminería, tienen un área para bicicleta, un área para caminar y muchas veces se ven a los padres con el niño incluso en el cochecito y ellos van corriendo y el niño en el cochecito. O si no, ahora han hecho unas cestitas donde los colocan en la parte de atrás de la bicicleta y andan con los niños allí. Claro, en unos países será más seguro que en otros, pero hay las opciones. O sea, que dependiendo del país donde estemos, hay cosas diferentes que se pueden hacer, ¿no? Exactamente. Sí. La idea es motivarse, es comenzar, es moverse, es pensar en uno mismo y decir, bueno, tengo un descanso. Y sí, está comprobado, muchas empresas, sobre todo en el Japón, muchísimas empresas tienen un momento de actividad física obligatorio, porque la productividad de sus empleados mejora y aumenta muchísimo después de haber hecho esa actividad física. Y eso está comprobado. Y no lo hacen porque quieren obviamente que estén sanos, pero la misma empresa se ve beneficiada sobre todo porque los empleados se vuelven más productivos después de esa actividad física. Claro. Es cierto, porque nada peor que ver esas oficinas donde todo el mundo permanece sedentario y lo que hacen es que están ahí sentados todo el día, están comiendo, incluso muchas veces frente a la computadora mientras tratan de terminar de trabajar en algo. Y eso no ayuda, eso al final se traduce en sobrepeso, se traduce en montones de cosas que como resultado van a afectar también a la empresa y la empresa no va a rendir como lo podría hacer si tuviera al personal que estuviera más sano, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. Absolutamente. ¿Te parece si continuamos con nuestra siguiente pregunta? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, bueno, ahora tenemos a Tatiana y Tatiana, ella está haciendo una pregunta también desde Bolivia. Hola amigos del programa de Plástico No Somos, es un gusto y quería felicitarlos por su programa, agradecerles y me gustaría saber por favor cuál es la diferencia entre la leche de vaca y la leche vegetal para jugos licuados en el metabolismo. Otra pregunta es al respecto de la dieta para quemar calorías, grasa y no perder músculo. Más bien ganar músculo. Otra pregunta es respecto del horario. ¿Cuál es el mejor horario del día para quemar más? Y también si es necesario, o sea, cuál es la diferencia entre hacer en ayunas o si es necesario una dieta de pretreno. Y la última pregunta es al respecto de la fascitis plantar, ¿no? ¿Cuáles serían los mejores ejercicios a evitar? ¿Cuáles son los ejercicios o tal vez evitar todo tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cuál sería el mejor tratamiento en ese caso? Gracias. Bueno, esta pregunta ha sido 5 preguntas en una. Aquí yo más o menos tomé nota un poquito de lo que Tatiana, y todas son preguntas excelentes, son preguntas muy, muy importantes. Tenemos acá que Tatiana quiere saber
la diferencia que hay entre la leche regular, la leche vegetal, en cuanto a hacer batidos, merengadas, que también se le llaman en algunos países, y los jugos licuados. ¿Qué nos puedes decir de eso, de los dos tipos de la proteína? Las dos leches, me imagino, no será la misma. No, definitivamente. Tiene sus pros y sus contras. Sí, por un lado, tenemos a la leche animal, la leche de vaca, creo que a veces hay también leche de cabra, pero la más común es la de vaca, la de res, que sobre todo la ventaja que tiene la leche de res es que tiene la cadena completa de aminoácidos, es decir, es una proteína muy completa. Sí, definitivamente es completa. La desventaja es que algunas personas tienen un poco de alergia a la lactosa, que es el azúcar que viene dentro de la leche. Entonces, si la persona tiene alergia a la lactosa, obviamente le va a generar malestar. Y ese malestar, bueno, puede obviamente ser incómodo, el cuerpo la puede rechazar y generarle algunos problemas estomacales. Entonces, en ese sentido, ahí sí se recomienda tomar la leche vegetal. Propiamente dicha, no se llama leche, si vamos al nombre muy técnico, pero creo que no nos hacemos lío porque todos lo conocemos como leche vegetal. Y las más comunes de las leches vegetales son la leche de soya o soja, como les dicen en algunos países, y la leche de almendras. También hay la de coco. En ese sentido, estas bebidas tienen mejor grasa, mejor tipo de grasa, es decir, para la salud del corazón y del sistema cardiovascular es sí más sano, porque la leche de vaca tiene un poco de grasa que no es tan saludable si se toma en exceso. Ahora tenemos la ventaja en la leche de res, en la leche de vaca, que vienen ya las leches desgrasadas. Entonces ahí tenemos una reducción importante de la grasa animal. Entonces ahí no habría tanto el problema. Lo que sí es una falencia, una desventaja para la leche vegetal, es que no tiene, como lo decíamos hace un momento, las leches vegetales no tienen la cadena de aminoácidos completa para el cuerpo. Entonces, si se quiere un alimento más completo, por ese lado la leche animal, la leche de vaca, es más completa. Ahora, si existiera esa sensibilidad a la lactosa, bueno, ahí sí, obviamente sería recomendable la leche vegetal. De las leches vegetales yo recomendaría la de almendras, que tiene sobre todo una grasa que es muy saludable, como dicen, las grasas buenas. La soya, lamentablemente, es la más publicitada como la mejor opción, pero es más publicitada no por sus cualidades realmente, sino que producirla es muy barato. Hay que ser honestos, y producirla es baratísimo y venderla es un muy buen negocio. Entonces, no tiene las mejores cualidades, no puede definitivamente reemplazar a una leche como la de vaca, pero es una opción. Ahora, la desventaja también de la leche de soya o soja es que tiene un componente que asemeja muchísimo al estrógeno, que es la hormona sobre todo femenina. Y hay muchos estudios que aún no se han concluido, es decir, todavía no tenemos estudios definitivos, siguen por un lado sacando algunas conclusiones y por otro otras, que puede afectar un poco al tema de la testosterona. Es decir, si uno quiere ser atleta, si quiere desarrollar masa muscular, si quiere tener actividades físicas más intensas, incluidas el tema sexual, la leche de soya puede afectar. No hay estudios a largo plazo, pero hay estudios en ratones que pueden nivel de testosterona. Algunos estudios dijeron que no afectó significativamente, otros estudios le dieron mayor porcentaje que ha afectado al nivel de la testosterona en hombres y mujeres. También hay estudios que lo relacionan con el cáncer, pero no se asusten que todavía están en estudios, ¿sí? Pero muchos médicos, muchos oncólogos
recomienda ser precavidos con la leche de soja o la leche de soya, como la conocemos. Cierto. Entonces, no es que la prohibimos o no la recomendamos, pero tomémoslo con calma. No consumamos solo leche de soya en exceso, sino que en cantidades no tan grandes no va a afectarnos demasiado. Así es. De hecho, yo he oído a varias personas mencionar lo que tú dices sobre lo que se llama leche de soya. Y como está todavía en estudios, hay varios médicos oncólogos que prefieren que sus pacientes no la tomen por estas razones. Pero son cosas que es bueno estar informado y ya después tomar este tipo de decisiones junto a un médico si ese fuera el caso. Y la otra pregunta, Saúl, aquí estamos dividiendo las preguntas de Tatiana. Ella comenta que si hay algún tipo de dieta que sirva para cortar la cantidad de calorías, grasa y al mismo tiempo ganar músculo. Bueno, hemos hablado de dos tipos de alimentación, más propiamente dicho, más que dietas, que ayudan a llegar a esos objetivos. Uno es la dieta cetogénica, donde reducimos el consumo excesivo de carbohidratos, de los malos sobre todo, es decir, las harinas y azúcares, y nos concentramos en los carbohidratos buenos, que son los vegetales. La mayoría de los vegetales tienen carbohidratos que son saludables y que nos van a dar mucha energía. Y bueno, combinamos con la dieta cetogénica, utiliza mucho las proteínas de la carne, proteínas limpias que no tengan mucha grasa animal, recomiendan el pescado, recomiendan el pollo y en menor cantidad la carne de res. Nuevamente, como al principio habíamos hablado, lo recomendable sería, dependiendo de la actividad física, sobre todo para el tema muscular, consumir de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Si tiene actividad moderada, de actividades más intensas, de 1.5 hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y la otra recomendación nutricional sería el ayuno intermitente, que está comprobado que combinando el ayuno intermitente con una dieta baja en carbohidratos y relativamente alta en grasas saludables, grasas sanas, y en muchos vegetales y proteínas también de las limpias, uno va a mantener una buena masa muscular, sobre todo con tonicidad, combinándola obviamente con ejercicios. Claro, claro. Y la siguiente pregunta, Saúl, ¿tienes algo más que añadir? Creo que eso es lo básico. Creo que con eso es claro para el tema de la masa muscular, para no redundar demasiado. Perfecto. Entonces, la próxima pregunta que hace Tatiana se refiere, y esa es una pregunta muy común, la recibimos constantemente, que si hay un horario que sea mejor para hacer ejercicios donde, por ende, se puedan eliminar más rápido calorías. Sí, hay un horario. El mejor horario para hacer ejercicio es el horario que te caiga bien y que te sientas bien y que te guste. Me encanta. Ese es el horario, porque de verdad que hay personas que les encanta hacer de madrugada, salen, corren, se sienten bien, se sienten vivos y la pasan muy bien y se sienten motivados y bárbaro. Hay personas como yo que si me pones a hacer ejercicio a las 6 de la mañana me muero. Yo no soy madrugador. Como arquitecto, mi educación me hace trasnocharme en planos, me quedo hasta las 2 de la mañana muchas veces, 2:30, y decirme que me levante después de trabajar hasta las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana a correr, ni loco. Entonces yo digo, no, olvídalo. Pero yo sí, muchas veces en pleno trabajo y en esta pandemia, como te decía, me organizaba y a las 11 de la noche, en un descanso de mi trabajo, 12 de la noche, entrenaba un poco, media hora hasta una hora y luego volví a trabajar. Y me sentía muy bien. Entonces, cada cuerpo tiene un ciclo metabólico que le dice a cada persona, aquí te sientes bien, este es tu momento, este es tu lugar, así que hazlo. Yo recomendaría
que lo hagan cuando se sientan bien y contentos. Ahora, si nunca se sienten bien para hacer ejercicio, eso es otra cosa. No, pero encuentren un momento en el que se sientan bien, se sientan cómodos. Yo creo que con el tema de prueba y error les va a ir muy bien. Es decir, si un día salen a las 6 de la mañana y se sienten vivos, sienten que los pajaritos están cantando y que es el mejor momento de su vida y es el principio del resto de sus vidas, bárbaro. Pero si es una tortura salir a las 6 y quieren solamente ir a su cama y etcétera, háganlo más tarde, háganlo a mediodía, en la tarde, en la noche, pero háganlo. Lo importante es que lo hagan. Claro que sí, por supuesto. Eso yo veo que es verdad. Todo el mundo es diferente. Ustedes analícense como tú dices, Saúl, lo que les haga felices. Si ustedes sienten que, bueno, todo se volvió un cuento de hadas cuando salen y que todo es bellísimo a las 4:30, 5 de la mañana, síganlo haciendo a esa hora, mientras que a lo mejor otras personas duermen y hacen su ejercicio más tarde. De verdad, la cosa es moverse, la cosa es hacer ejercicio. Absolutamente. Sí, sí. La otra parte de la pregunta, aquí tomé nota, es que si se debe hacer, y si, esto creo que fue lo que entendí de lo que ella preguntaba, que si para hacer ejercicio debemos estar en ayunas. Bueno, se puede hacer las dos cosas. También depende muchísimo de la persona y de sus actividades, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos 10.000 años atrás, que es el tiempo en que se tiene relativamente documentado que el ser humano existe como tal, como Homo sapiens, en ese momento no es que despertaban y tenían el refrigerador listo y tenían los cereales para consumir, qué sé yo, o el huevo revuelto, y tenían todo preparado y lo ponían en el microondas y estaban listos para luego ir a perseguir a los mamuts, ¿no? Entonces, ellos salían y tenían que ir a conseguir la comida y el cuerpo funcionaba, ¿sí? El cuerpo funcionaba y funciona. A muchos les funciona muy bien, hasta reducen tejido graso, dicen que están en un momento, hasta muchos lo hacen con ayuno intermitente y les funciona muy bien porque el cuerpo está diseñado para rendir así, funciona. Pero también podemos ser flexibles y también aprovechar, y si queremos nutrirnos bien, y necesitamos un poco de energía que nos cuesta hacer el ejercicio, sobre todo yo recomendaría antes del ejercicio comer una fruta no llena de azúcar, sino una fruta que sea intermedia y que les dé un poco de energía. Así su rendimiento puede ser mucho mejor. ¿Cómo qué fruta recomiendas? El plátano, por ejemplo, es una muy buena fruta, pero no en su momento más maduro, es decir, no cuando es más dulce, sino cuando está en un momento intermedio, ahí no tiene demasiada fructosa. Por ejemplo, el plátano es muy interesante porque tiene fases el plátano, fases para comerlo. Wow. La parte que sería, por decir, menos saludable es cuando está tremendamente dulce. Aquí en Bolivia le dicen cuando son pecositos, cuando tienen esas pecas. Ahí es más rico. A mí de niño me encantaba el plátano cuando estaba así, pero si después te pones a hablar de salud y etcétera, el mejor momento es cuando no está totalmente maduro. Sí, es cuando está no tan dulce. Después recomendaría el kiwi, es excelente. Un batido de frutillas, arándanos, todos los berries que le llaman en Estados Unidos, son ideales para hacer actividad física. Son de muy buena calidad y dan bastante buena energía. Ahora, todo depende también de la actividad. Si la persona es un corredor de maratones que cada día tiene, porque hay muchos de esos corredores que cada día dicen, hoy día cumplí mis 22 kilómetros y a la semana, qué semana más linda, corrí 240 kilómetros. Bueno, ahí la dieta es diferente. Aquí estamos hablando solamente de personas comunes que quieren hacer actividad física intermedia y moderada y que les quieren bajar de peso, ¿no? Y estar saludables. Entonces, si ese es el caso, una fruta como el plátano o banano, como le llaman, no en su momento más dulce, evitar las frutas tremendamente dulces. El mango o manga que le dicen es tremendamente dulce. Yo les recomendaría los berries, es decir, frutilla, arándanos, etcétera. Sí, y yo voy a acotar porque en algunos países, pues al plátano, el plátano en España se le dice al que se come crudo,
Hay países en Latinoamérica que es el plátano que se tiene que cocinar antes de comer. Y la banana también se le llama cambur, por ejemplo, en Venezuela. Así que ya saben, estamos hablando de banana, plátano, cambur. Y en cuanto a la frutilla, fresas y los arándanos, que son esos, todos los que tengan las frutitas pequeñitas que tienen colores rojos, que tienen colores moraditos, generalmente son las frutillas, las más recomendables. Sí, exactamente. Tienen una muy buena cantidad de vitamina C, tienen buena fibra, tienen muchísimos minerales. Muchos tienen como el hábito de consumir el zumo de naranja. Si les gusta la naranja o los cítricos, más yo recomendaría el zumo se llama, no es la naranja, sino... ¿Pomelo, toronja? Toronja, pomelo, sí, exactamente. Pomelo, toronja, que tiene más vitamina C y tiene menos fructosa, tiene menos azúcar. Me encanta. Esta sí la recomiendo. Tiene mucha más vitamina C y tiene menos azúcar. Wow. Qué bien. Bueno, ya saben que hay opciones y hay opciones de frutas deliciosas que pueden tomar antes de realizar algún ejercicio. ¿Hay algo que nos falte sobre este punto, Saúl? Bueno, que un suplemento de vitamina C no cae mal si el objetivo es quemar tejido graso, como dicen, así le llaman, aunque se lo gasta, no se lo quema. Si el objetivo es bajar tejido graso, no está mal la vitamina C o el suplemento de vitamina C. La vitamina C tiene una enzima, se llaman las enzimas tipo A, que incentivan al gasto del tejido graso, que como que dirigen a la grasa para que se convierta en energía. Entonces vale la pena tomar un suplemento de vitamina C o sobre todo puede ser la toronja o pomelo. El gran defecto de la naranja es que tiene muchísima fructosa, gran cantidad de azúcar y no la recomendaría si el plan es bajar de tejido graso. Claro, perfecto. Bueno, ahora continuemos entonces, si no hay nada más que añadir a ese punto, Saúl. Creo que está claro. Perfecto. Sigamos entonces con la última parte de esta serie de preguntas. Primero, bueno, vamos a pedirte el concepto y después que nos expliques. Tatiana hablaba de la fascitis plantar y comentaba que si al tenerla hay que dejar totalmente de hacer ejercicio o qué se puede hacer para mejorarla. Sí, bueno, la fascitis plantar es muy común, es una dolencia muy común, es una inflamación del tejido que se encuentra en la parte del talón, cerca del talón, y genera bastante dolor, sobre todo en las mañanas cuando uno empieza a caminar, siente un dolor punzante en la parte del talón, y mientras va entrando, por llamarle así, entrando en calor, se va reduciendo un poco. Pero, por ejemplo, si después se sienta a mediodía y empieza a caminar otra vez, siente otra vez la molestia, siente el dolor en esa región. Y bueno, viene a ser un producido sobre todo por el sobrepeso. Hay otros factores que contribuyen a este dolor, que es bastante crónico, que como el pie plano o también el exceso de ejercicio, es decir, es muy común también en corredores, en los corredores que corren, esos que corren al día, corrieron 15 kilómetros, al día siguiente 20, que en su semana lograron conseguir los 75 kilómetros, qué sé yo, es también muy común por el impacto que tiene en el talón. Y obviamente es muy molesto, pero una de las causas más comunes de la fascitis plantar es el sobrepeso. Y el sobrepeso genera esa presión en esa región del pie, del talón, que provoca molestia, que provoca mucho dolor. Lo que yo les recomendaría, bueno, la recomendación para todos, si es que conoce a alguien o si tiene la fascitis, es primero tener una dieta más saludable, enfocarse en controlar su peso, ver si tiene sobrepeso o no, y obviamente trabajar en ello. Luego hacer natación es muy buena idea, ¿sí? Hacer natación para no presionar el lugar donde molesta.
Y bueno, después obviamente vienen los tratamientos con fisioterapia, vienen los tratamientos con analgésicos, desinflamantes, que obviamente un médico los va a prescribir y deben ir donde el médico para que les determine primero la causa específica y segundo les diga el tratamiento. Cuando es demasiado, el dolor es demasiado fuerte y muy crónico y hay demasiado sobrepeso, a veces se tiene que llegar a la cirugía para corregir este dolor crónico y esta inflamación, porque esta inflamación se genera desde la planta, desde los dedos del pie hasta la parte del talón, y la parte del talón es la parte más afectada de ese tejido. Entonces, bueno, la recomendación, comer sano, reducir el consumo de harinas, carbohidratos y bueno, hacer ejercicio, moverse con natación está bien. Hay también opciones en el gimnasio en que uno no tiene que estar parado, sino sentado, hacer ejercicios de brazos, ejercicios de abdominales, y la bicicleta también es una buena opción, la bicicleta estática, porque no presiona ahí la parte del talón. Claro. Ah, mira, bueno, qué interesante. Estos son puntos importantísimos, pues son preguntas que se hacen la audiencia, y estoy segura de que muchas de las personas en su casa también se las están haciendo. Así que de verdad, gracias por habernos aclarado todas estas dudas, haber respondido a todas estas preguntas el día de hoy en esta segunda edición, porque estamos haciendo esta segunda edición de preguntas y respuestas, y los invitamos a que continúen enviando sus preguntas para que las podamos responder en este programa de Plástico No Somos entre semana con Saúl Gutiérrez. Bueno, Saúl, ya estamos terminando, entonces, si quieres cerrar con algún mensaje que quieras dejar para nuestra audiencia. Bueno, primero sigan enviando las preguntas, es realmente muy lindo conectarse con todos, estar más cerca de todas las personas, ver sus inquietudes y bueno, algunas son mitos que los podemos modificar, desmentir y así saber un poco más para estar más saludables, más sanos y tener una vida más sana. Así es, Saúl. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros el día de hoy. Les queremos recordar que nosotros no somos médicos, que siempre que haya una duda por algún tipo de dolencia que no sea como resultado de un ejercicio o que de repente haya sido resultado de una caída o algo que parezca ser más delicado, ahí están los médicos y los médicos son a los que tienen que consultar para ello. Y ya nosotros acá nada más les damos algún tipo de herramienta que puedan utilizar en su vida diaria, en su dieta diaria, e incluso que puedan consultar si es algo que les conviene, pueden preguntarle a su médico si es algo que les conviene añadir a pues, sus actividades. Bueno, Saúl, muchísimas gracias. A ti gracias, Raquel, como siempre, un gusto. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y a ustedes, bueno, me queda es agradecerles como siempre el hecho de que estén acá, que nos den esa prioridad, que envíen sus preguntas, que formen parte de este equipo. Siempre hablamos de las personas que queremos que nominen para ser entrevistados en el programa, personas que estén haciendo una diferencia en sus comunidades. Recuérdense que estamos en una comunidad mundial, es una comunidad a la cual nos une el idioma. Somos todos hispanoparlantes y aunque estemos en cualquier rinconcito del mundo, en cualquier país, aquí estamos. Hablamos español, eso nos une. Tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres y aquí las podemos compartir. Así que espero verlos muy pronto y como siempre digo, de plástico no somos. Hasta la próxima, amigos.